Ella es la reina de Larimar. Busca las piedras en Barahona y luego las transforma en las joyas que están famosas hasta en el mundo de las estrellas. Pero ¿ustedes saben el valor real de la piedra Larimar o creen que eso es solamente una piedra para los gringos? Decidí llegar al taller de señora Giselle Mancebo para conocer su trabajo. Conmigo, señora Giselle Mancebo, la reina de Larimar de República Dominicana. Un placer para mí. Ay, un placer para mí también. Gracias por venir a mi showroom. Estoy feliz de que estés aquí, de que te hayas interesado en nuestro trabajo. Feliz, feliz. La primera cosa que quería preguntar, ¿por qué la reina de Larimar? ¿De dónde viene este nombre? La reina del Larimar. Yo trabajo con muchos artesanos en Barahona. Yo siempre le pedía cosas específicas, le daba instrucciones precisas para que me hicieran algunas piezas que ellos trabajan a medida que va saliendo la piedra. Entonces, a veces, como yo le especificaba tanto y era tan enfática en lo que yo le pedía, ellos me pusieron la reina del Larimar. Yo estoy trabajando para la reina del Larimar. Si eran bolas, yo las quería de un tamaño. Si eran cabuchones, yo lo quería de un color o de un tamaño específico. Pero en la medida que nos hemos ido desarrollando, yo he aprendido mucho de los artesanos y ellos han aprendido mucho de mí. Entonces eso fue una cosa pequeña, graciosa al principio y quedó así. Entre ellos se decían, no, yo estoy haciendo algo para la reina del Larimar. Y eso se fue regando y se fue propagando. Y ya, la reina del Larimar. Pero me gusta mucho. Es bello. ¿Cómo todo eso se empezó? Porque Larimar y no, por ejemplo, diamante. Yo vengo de una familia donde mi mamá y mi abuela le encantaba la joyería. Yo desde pequeña me ponía collares de perlas, collarcitos de piedras semipreciosas. En la medida que salió el Larimar, mi mamá y mi abuela son personas que eran curiosas. Entonces ella decía, mira lo que salió en Bauruco, mira lo que están vendiendo ahora, dije que eso es una piedra de aquí. Yo llegué a un tiempo en mi casa que llevaban la piedrecita de Larimar, la ponían como pisapapel, la ponían para que jugáramos con la piedrecita, pero no le daban el valor que tenía porque no era reconocida. Es más, para los años 80 y pico, yo era jovencita y el Larimar todavía no estaba en ese apogeo, en ese auge. Sí, porque Larimar me parece que cambió el mundo hace como 20 años, yo diría. Se empezó a conocer hace como 20 años, pero realmente en estos últimos años, en estos últimos 5 años, yo diría, es que ha tomado mayor auge. Todo el mundo quiere vender Larimar, todo el mundo quiere hacer algunas piezas de Larimar y es como digo yo, para el gusto de los colores. Y cada quien, cada artesano tiene su gracia, cada persona tiene su ángel que hace cosas que a una persona le gusta, a otro no le gusta, por eso que estamos en la variedad. ¿Cómo usted sabe si la piedra tiene buen valor o es solamente como basura? Nosotros trabajamos solamente con artesanos de Barahona, artesanos confiables, artesanos que confían en nosotros y nosotros confiamos en ellos. Nosotros piedras de Larimar no compramos fuera de Barahona. Y si hay uno nuevo que no conozco, es recomendado por otro que sí yo conozco. Nosotros tenemos conocimiento de que sí lo están falsificando el Larimar. Todos los artesanos venden Larimar. Nadie se juega con eso porque es su esfuerzo, es su trabajo. Si uno dice, por ejemplo, que el señor X tiene, por ejemplo, Larimar falso, ya tienen mala fama. Ya tienen mala fama, entonces tú ves, ¿no? De la mina a tus manos. Nosotros cada vez que vendemos una obra de arte, entendemos que es un granito de arena que estamos aportando a la comunidad de Bauruco y a la comunidad de la Ciénega, porque necesitamos más material. No es lo mismo vender una pieza con unas piezas de Larimar con un solo cabuchón que vender un collar que tenga 100 cabuchones, porque así trabajamos más rápido. O sea, tú puedes vender más en menor tiempo. Yo puedo venderlo, tú tienes trabajo más frecuente que venderla una a una. Nosotros por lo regular trabajamos con cabuchones de Larimar, que a los collares lo menos que le ponemos son 10. Entonces, ¿cuál piedra se vende más? Por ejemplo, ¿es la esfera, capuchón o eso depende? Es que eso depende, porque, por ejemplo, yo tengo clientas que son apasionadas del Larimar, así como yo. Puede ser que yo un día le venda una pieza que sea larga de Larimar jaspeado, pero hay otro día que se enamora de una pieza corta, el Larimar marmoleado, que son esos Larimares que yo te estoy mencionando, son piezas que realmente la gente no la valora. Nosotros vamos recolectando poco a poco, o sea, nosotros tenemos Larimar azul, Larimar AAA, Larimar AA y tenemos también Larimar blanco, que tiene solamente unas vetas de azul, que eso lo vamos trabajando, lo vamos guardando para entonces hacer algunas piezas en ese Larimar. Hay otro Larimar que es como verde, que también las personas piensan que no tiene valor,
pero nosotros le damos valor a todo, nosotros le damos valor, podemos mezclar, podemos jugar con lo que es el larimar marmoleado, con el larimar jaspeado, con lo que es el larimar blanco, con el larimar azul, con el larimar blanco, con el larimar verde. Entonces siempre nosotros tenemos piezas diferentes, piezas elevadas a otro nivel. Trabajamos cabuchones, trabajamos doble cara, trabajamos piezas asimétricas, trabajamos esferas. Nosotros utilizamos todo el larimar que sale de la mina y de verdad nos sentimos muy orgullosas de poder colaborar con la comunidad del sur. ¿Qué se siente cuando uno piensa sobre esta piedra? Eso tiene como 30 millones de años y eso es solamente acá, en esta tierra. Yo me siento bendecida, para mí es un tesoro invaluable que tenemos todos los dominicanos. Para mí el larimar es como mi pasión, es como mi sueño, que Dios escogió Barahona, el sur profundo, para colocar el larimar. Es verdad, porque eso es el único lugar del mundo. Es el único lugar del mundo. Entero. Entonces, nosotros tenemos el tesoro del mundo, nosotros tenemos el tesoro de la República Dominicana. Yo decirte que yo siento que el larimar es lo que nos va a impulsar a nosotros los dominicanos y nos va a impulsar a la región sur, sobre todo, que es una región lejana, todavía no ha tenido grandes avances, pero con nuestro larimar nosotros vamos a llegar lejos. Nosotros somos sureñas y para mí es un verdadero honor colaborar con la región sur porque entiendo que es un granito de arena que estamos aportando para la subsistencia, porque a veces uno piensa, el larimar, no, ella compra larimar, pero yo lo compro específico, artesanos de Barahona, que confían en mí y yo confío en ellos. Es verdad, porque me parece que antes la gente pensaba que larimar es una piedra para los turistas que se venden en las tiendas con regalos y no es nada de mucho valor. Ahora sabemos que no es verdad. ¿Cómo se cambió el dominicano en este contexto? Se le ha dado mucha promoción, mucha publicidad, al saberse que es una piedra única en el mundo, ha tomado otro rumbo, ha tomado otro valor, la gente ya lo mira con otros ojos. Nosotros desde que empezamos trabajamos larimar, nosotros tenemos 20 años en el mercado y 20 años trabajando larimar. La gente al principio se resistía, prefería el ámbar, pero poquito a poquito yo le fui introduciendo el larimar. Tengo personas que se enamoraron tanto del larimar que están esperando siempre que yo le lleve otro color del mismo larimar. Usted hace muchas joyas especiales, yo digo. Eso no es la joya típica. Entonces, ¿había alguna vez la situación que usted hizo una joya y no quería venderla porque fue demasiado bella, tenía demasiado trabajo? Todas las joyas que nosotros hacemos el larimar es pensando en quedarme con ellas, porque yo me enamoro del larimar, me enamoro del proceso, me enamoro de las piedras, me enamoro de que los artesanos me estén llamando para decirme tengo otro poquito más de esa que tú querías. Tú ves, yo me enamoro, todas las piezas, cuando nosotros hacemos las piezas del larimar, las obras de arte del larimar, no pensamos, no estipulamos en el costo que puede salir, nosotros la hacemos y yo digo, ay, si no la vendo me quedo con ella. Si nosotros hacemos del larimar obras de arte y piezas que son compuestas, nosotros hacemos del larimar obras de arte. Nosotros tenemos una misión social. Nosotros decimos que si nosotros vendemos las piezas del larimar compuestas, que tengan muchas vueltas, que tengan muchas bolas, que tengan mucho material del larimar, más pronto le vamos a solicitar a los artesanos que nos hagan más material, aunque no sea del mismo, que sea de otro, y la economía va corriendo, porque de lo que yo le pago a ellos, ellos van sustentando sus casas allá en Barahona y van pudiendo mover la economía. Yo tengo una anécdota muy bonita de un collar que yo amaba. Yo amaba ese collar, Dios mío, que yo vivía rezando para que no se vendiera. Pero ¿qué pasa? Cada vez que yo me pongo un collar de larimar, las clientes el que quieren es el que yo tengo puesto. Entonces ya tú sabes, ese collar de larimar yo creo que fue a un chino que se lo vendimos. A un chino para su esposa, ya tú sabes, le vendimos ese collar. ¿Tú te crees que nosotros hemos hecho ese collar? Hemos tratado de hacer el collar en 2 ocasiones, el collar no queda igual. Claro, porque son piedras distintas, diferentes. Son piedras distintas, son piedras diferentes, son las mismas manos que la estamos haciendo y el collar no queda igual. Pero eso es bueno. Y son los mismos artesanos que hacen la misma piedra. Mira, como ese. Yo quiero que tú me hagas. Ese collar, yo me recuerdo, tenía 150 cabuchones de larimar. No eran cabuchones, era doble cara. Eran piezas que eran en forma de lágrima, pero eran doble cara, 150 piezas. Entonces yo digo, Dios mío, esta es una bendición del larimar, porque claro, es que no hay una pieza igual a la otra. Cada persona que vende un pedacito de larimar, una chispita de larimar, tiene su gracia. Cada quien con lo que Dios le dio. Pues me parece que ustedes son únicos, creo, en el país que hacen
Las piezas así que tienen muchas vueltas, que Sí. tienen muchas, por ejemplo, muchos capuchones. Ajá, muchos cabuchones, muchas piezas doble cara. ¿Cómo usted podía elevar esta piedra al arte? Mi abuela y mi mamá eran muy coquetas. Ellas siempre se ponían muchos collares de perlas, muchos collares, mucho oro, muchas piedras preciosas. Mi abuela vendía piedras del Líbano. Desde pequeña mi ojo se acostumbró a ver las piezas, a ver la terminación de las piezas, a tenerla en mis manos. Ella me la ponía para ocasiones especiales. Yo tenía 2 collarcitos de perla que yo no me lo quitaba ni para bañarme, que ella me los había regalado. Yo aprendiendo eso desde pequeña, yo sabía la terminación que tenía que darle. Yo digo que ese es el kit de nuestro trabajo, porque nosotros sabemos lo que son las buenas terminaciones de alta joyería de oro y de alta joyería de piedras preciosas. Nosotros trabajamos diferentes metales, trabajamos silver plate, trabajamos vermeil, trabajamos aleaciones de metales. Entonces ustedes tratan de mostrar la piedra en diferentes formas. Cualquier pedacito que queda, ya tú tienes una obra maestra. Es verdad, Sí. como obra de Dios. ¿Qué es lo más difícil en su trabajo? Lo más difícil es conseguir las piedras, eso es lo más difícil. Pero después que tú consigues las piedras, nosotros amamos el larimar. Simplemente el amor a primera vista, el amor a segunda vista y el amor eterno. Entonces es difícil este trabajo. Cuando tú trabajas con amor, cuando tú trabajas en amor, no es difícil, tú te lo gozas, tú te lo diviertes, tú dices, no, espérate, que eso no me gusta, pero espérate, que yo voy a esperar aunque sea 6 meses que aparezca. Entonces a veces pasaba así que tenía que esperar mucho tiempo. Tenía que esperar, a veces pasaba así, porque como te digo, en ese tiempo, hace mucho tiempo no era tan reconocido, eran pocos artesanos que lo trabajaban. ¿Cómo usted logró entrar a la pasarela de moda? Porque yo he visto muchos desfiles en su perfil de Instagram y eso es de verdad, en mi opinión, un logro muy grande. En nuestros inicios nosotros no teníamos ninguna publicidad, la publicidad de nosotros era de boca en boca, nos conocían las personas a través de otras. Nuestra primera exhibición la hicimos en Santo Domingo, le pusimos por nombre Retomando Mis Raíces. Esa exposición fue en honor a Barahona. Nosotros hicimos todas las piezas con los nombres emblemáticos de todos los balnearios, de todos los sitios emblemáticos de Barahona. Después hicimos una exhibición en la ONU en Nueva York. Nosotros le pusimos a esa exposición Cielo, Tierra y Mar, Delirio Caribeño. Esa exposición fue solamente de Larimar. Nosotros llevamos maniquí, pusimos más de 40 piezas donde el Larimar era el protagonista. Seguimos trabajando, entramos en las redes, ya nos pusimos en el proceso digital, entonces la gente empezó a ver lo que nosotros hacemos, ya nos invitan a desfiles para destilar nuestras piezas. Nosotros trabajamos con otras diseñadoras. Así el trabajo poco a poco, paso a paso, para lograr algo muy grande. El trabajo ha sido duro porque hay tiempos buenos, hay tiempos no tan buenos, pero siempre le damos gracias a Dios. Lo bueno de nosotros es que tenemos varias líneas. Nosotros vendemos Larimar, vendemos ámbar, vendemos piedras semipreciosas, siempre con Larimar, la mayoría de las veces. Siempre, la mayoría de las veces, porque ya tú sabes la misión, que el Larimar se conozca, que el Larimar se expanda, que el Larimar sea admirado por todo el mundo. Tenemos como un abanico de oportunidades para el cliente. Tenemos piezas minimalistas, tenemos piezas maximalistas, tenemos piezas de Larimar, tenemos piezas de cristales. La persona que le compra un collar a Giselle Mancebo sabe que tiene collar mientras Giselle tenga las pinzas en la mano. Y hay personas que me mandan fotos de hace más de 15 años de piezas que tienen. Esos son testimonios que nosotros tenemos de piezas de hace más de 15 años que las tienen todavía intactas. Las joyas de Giselle Mancebo son un legado. Eso solamente significa que la calidad es muy alta. Porque puede pasar, porque tal vez me venden un material que no tiene la calidad que yo, por lo que yo pagué. Entonces yo, o sea, de verdad, que yo vivo, yo digo, ay Dios mío, ojalá que yo tenga ese collar en mis manos otra vez para yo quitarle eso. O sea, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con lo que es la calidad, con lo que es que la gente se sienta bien con su pieza. El valor de la pieza no se pierde a través del tiempo. ¿Cuál es el sueño más grande de la reina de Larimar? ¿Es salir en alfombra roja en Hollywood o no?
Claro que sí. Ya salir en la alfombra roja, ya yo estuve en el Festival de Cannes. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué? ¿Hollywood? Bueno, el sueño de la reina del Larimar, yo quiero hacer una exposición en el Met de Nueva York y tener una oficina en una quinta avenida, pero que sea un edificio blanco de cristal, grande. Ojalá, dedos cruzados. Ustedes también. Dedos cruzados. Porque quiero visitar este lugar también. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, y al final me puede mostrar qué tiene hoy puesto, decir... Este es un collar exquisito que tiene 2 cabuchones de Larimar y aparte de eso tiene unos doble cara que son irregulares. Por aquí tenemos unas piezas montadas en plata. Un Larimarito simple para esta entrevista. Amigos, si eso es simple, yo soy la monja. Entonces miren los aretes, me lo quise combinar que sean Larimar jaspeado, porque esto tiene un poquito, el collar tiene un poquito de jaspeado. Y así, simplecita para esta entrevista. ¿Cuánto tiempo duró hacer esta joya? Lo que pasa es que las joyas, no te puedo decir tiempo específico, porque nosotros empezamos a hacer una joya. Le vamos dando vuelta hasta que conseguimos exactamente los materiales. Nosotros trabajamos mucho con el equilibrio y con el movimiento. Nuestras piezas son robustas, pero no son toscas. Nosotros jugamos mucho con eso, también con los materiales, porque a veces empezamos una idea y resulta que el material falta, tenemos que cambiar. Entonces, no te puedo decir un tiempo específico, pero un collar que nosotros empezamos puede durar hasta una semana, 2 semanas, porque todavía hasta que no pase la prueba de calidad, eso no se saca, eso no se enseña, eso no se muestra. Me parece que a menudo la gente quiere comprar solamente el Larimar azulito y ya. Lo que pasa es que el Larimar es una piedra compleja. El Larimar es una piedra, como digo yo, cuatriboleada como nosotros los sureños. El Larimar es tanto así que tú partes una roca de Larimar y de un lado te sale un patrón y del otro lado te sale otro patrón. Para mí el valor del Larimar es invaluable. El Larimar es una piedra que solamente la tenemos aquí en República Dominicana. ¿Y qué razón más especial? Que es precisamente en mi pueblo, en Barahona, donde se da el Larimar. Nosotros utilizamos todo el Larimar que sale de la mina, porque nosotros hacemos obra de arte con toda la variedad de Larimar. Nosotros tenemos diferentes clientas que son apasionadas como nosotros de comprar Larimar. Y claro, cada vez que nosotros le mostramos otra cara del Larimar, que no es la que ellos conocen, la azul, y se la convertimos en una pieza maestra, se vuelven locos. Porque no es algo que cada uno tiene. Es muy específico, es único. Mil gracias por esta entrevista llena de informaciones de su vida, de la historia de la piedra de Larimar. Eso es para mí como para una persona que está enamorada de esta piedra. Está enamorada. Sí, yo... Tú también estás enamorada de la piedra. De la piedra, claro. Por eso llegué acá a conocer la reina del Larimar. De verdad, para mí fue un placer. Ay, para mí también. Muchas gracias. De verdad, las puertas de nuestro showroom están abiertas, siempre abiertas para ti. Tú nos escribes, que nosotros con mucho gusto te traemos para acá. El número de nosotros es 849-855-3172. Nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y en Tri. Entonces ustedes ya saben dónde buscar la mejor joya de República Dominicana. Ay, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. De verdad. Y como la polaca, yo envidio a ustedes tener esta piedra tan bella en su país, porque eso existe solamente acá en República Dominicana. Entonces solamente puedo pedirles que lo traten a sí mismo como lo trata la señora Giselle. Esta piedra es como una bendición del Dios. Y también en este lugar quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Y como siempre tienen que escribirme lo que piensan sobre este video, qué piensan sobre la piedra nacional de República Dominicana, Larimar, y sobre el trabajo de señora Giselle Mancebo. Así que dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!